Buenos días, mis queridos estudiantes del segundo, ¿cómo están? Ruego a Dios que bien, celebrando todavía la fiesta de la resurrección. Vamos a continuar con nuestro programa. Ahora les voy a compartir pantalla. La unidad dimos a llamar, recuerdan, Dios misericordioso y clemente. Y empezamos a definir lo que era el pecado. Yo voy a traer algún material compartido en la clase pasada, y habíamos definido el pecado como el abuso de la libertad, la desobediencia, el no escuchar. Habíamos dicho que todos tenemos una voz interior, una voz que nos va diciendo, y algunos decidimos libremente no escuchar. Por eso después dijimos que en realidad el pecado podemos definirlo como la infidelidad a la propia conciencia. Y si somos creyentes, podemos decir que es Dios quien nos habla a nuestra conciencia, y cuando no escuchamos estamos fallando a Dios, no estamos confiando en que Él busca lo mejor para cada uno. Y terminamos diciendo que con el tema del pecado, en realidad lo que estoy haciendo es fallarme a mí mismo. Vamos a dar un pasito más y vamos a ir de lleno a lo que sería la Biblia. ¿Sí? Ustedes saben que en la Biblia, que cada uno seguramente tiene en sus hogares, en la Biblia vamos a encontrar distintas historias, y en ella, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, historias de pecado y de misericordia. Por eso acá les comparto lo que les escribí. La Escritura nos presenta historias de pecado y de misericordia. El relato bíblico nos presenta a las personas tal como son. No se busca ocultar nada, te la define como son realmente. En ella se puede ver sus situaciones de vida y los condicionamientos en la experiencia de pecado, como la persona hace abuso de su libertad. Fíjense en que si ustedes se ponen así a investigar la Biblia, se van a encontrar con distintos personajes. En el Antiguo Testamento hay un relato donde se ven paso a paso lo que es el pecado, que es conocido como el pecado del rey David. Después en el Nuevo Testamento tenemos varios, entre ellos uno de los más conocidos podría ser el pecado de Zaqueo. Vamos a dar un pasito más y algunas cosas para identificar el pecado. Tenemos 7 pasos para hacer después nuestro trabajo. Ustedes van a tener que leer los textos que yo les voy a dar y vamos a identificar esto. Primero, cuando la persona o este personaje bíblico hace abuso de su libertad. ¿Sí? Ustedes tienen que identificar eso. El tema de la tentación, la desobediencia, el no escuchar. Ustedes tienen que identificar en esa historia cuando este personaje se ve tentado, cuando desobedece. En realidad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que es desobedecerse a sí mismo, no escucharse? Cómo estos personajes ceden en la tentación, lo que habíamos dicho, la infidelidad a su propia conciencia, y después de esto viene el tema de justificar esa falta, cómo justifican lo que hicieron mal y cómo intentan cubrir, en este caso, lo que sería el rey David, su pecado, lo quiere cubrir mandando a matar a Urías, que era el esposo de Betsabé. Después de esto de querer intentar justificar, viene lo que es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado va a ser personal y también va a ser una consecuencia social. Después, ya en los últimos pasos, va a venir el juicio de Dios. Es un juicio misericordioso, ¿sí? Nadie de nosotros, como yo siempre le digo, ¿no? Que la lógica de Dios nos rompe la cabeza, porque no hay ningún pecado que el amor y la misericordia de Dios no pueda perdonar. Por supuesto que siempre se requiere de un corazón convertido, de un corazón deseoso de alcanzar el perdón y la misericordia. Después les voy a dejar como una preguntita ahí, después de que lean sus textos, qué les llama la atención de cada uno de ellos, ¿sí? Pero bueno, estarán como ideas para identificar cuando una persona ha caído en pecado, en este caso en los personajes bíblicos. Yo les había hablado de la película del rey David,
Yo subí al canal un fragmento donde él se encuentra con el profeta le narra una historia, y después David irrumpe en llanto porque se da cuenta que esa historia está reflejando su vida, lo que él había hecho, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el rey David reconoce su pecado, su falta, y busca la misericordia de Dios. Pero me pareció bastante significativo esta escena donde el rey David se ve claramente lo que hace. Fíjese, me parece muy interesante porque el rey David veía siempre a Betsabé, como en este caso el pecado del rey David empieza por sus ojos, ¿no? Entonces él no cuida lo que mira, después eso entra a su corazón, y en su corazón, en esta lucha de conciencia, de que sí, que no, y termina cayendo o termina no escuchándose, y termina tomando la mujer que no le correspondía. No era su esposa, sino era la esposa de uno de sus oficiales de guerra. Entonces ahí yo les dejé para que ustedes miren. Acá están los textos que ustedes van a trabajar: el texto de Zaqueo, el Nuevo Testamento, el texto del rey David del Antiguo Testamento, el texto de Caín y Abel. También es muy interesante aquí cómo se va gestando la envidia en el corazón de Caín. Después también el de la samaritana, que es muy simpático porque acá, más que el pecado, lo que se ve mucho es la misericordia de Dios, porque en un diálogo cercano Jesús habla con la samaritana y empieza a ahondar. La samaritana de a poco va contando cuáles son sus faltas, y el texto termina diciendo que la samaritana deja su cantero donde iba a buscar agua, la deja cercana al pozo y se va corriendo llena de alegría a contarle a toda su comunidad que se había encontrado con la misericordia de Dios. Así que esto es un texto muy bonito, porque más que quedarse en el pecado, se muestra más la misericordia de Jesús. Bueno, esto entonces sería, para hacer muy cortito, lo que ustedes tienen que realizar en este trabajo. Es seguir ahondando en los textos bíblicos para ver los distintos pecados que se plasmaron en la Biblia. Que tengan una bendecida semana. Yo en estos días les voy a hacer llegar la devolución del trabajo que ustedes me presentaron de Semana Santa, y después el trabajo que tenían, que era el de este caso que ustedes tenían que analizar, de este muchacho que hablaba del pecado en el sueño, de este diálogo con sus amigos. Bueno, ese caso les voy a hacer llegar la devolución. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto.